Muy buenas noches, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una nueva emisión de Sabe de AME, patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Muy buenas noches, doctor Enrique Chagoyán, si gusta compartirnos su pantalla, por favor. Doctor Chagoyán, ¿nos escucha? Doctor Chagoyán, ¿nos puede compartir su pantalla y abrir su micrófono, por favor? Queridos idontonautas, perdón, tuvimos un problema de conexión con el doctor Chagoyán. Es para mí un gusto presentar al doctor Alberto Arriola con el tema Causas del fracaso en la endodoncia. Muy buenas noches, doctor. Dejo a los idontonautas con usted. Bienvenido. Buenas noches a todos. Es un placer para mí estar compartiendo con ustedes en esta ocasión. Y antes que nada quisiera agradecer la confianza, la invitación que me hicieron tanto el doctor Antonio Herrera como el doctor Enrique Chagoyán. Y lógicamente felicitar a nuestra bella presidente de AME, también felicitarlos a todos por la labor que han hecho por nuestra querida asociación AME. Y a todos ustedes también les agradezco su atención, a todos los valientes que me están escuchando, que van a resistir mi plática en esta ocasión. El tema, como nos decía la presentadora Diana, es causas de fracaso endodóncico. Una disculpa, no podía avanzar, pero ya vemos. Como ustedes saben, en reportes de la literatura en diferentes países, aquí como en este caso en Suecia, Estados Unidos, Alemania, se reporta de que el éxito del tratamiento endodóncico realizado por endodoncistas, realizado con buena calidad técnica, es del 90 al 95%. Sin embargo, en estos estudios epidemiológicos se ve que la tasa de éxito realizado por dentistas generales es más o menos del 50%. Este otro trabajo, Giuseppe Di Filippo y colaboradores, también haciendo estudio epidemiológico, vemos que la tasa de fracaso de dientes tratados endodónticamente con presencia de lesión periapical, el porcentaje es considerablemente alto. Esto, lógicamente, pues de alguna manera ha afectado, y vamos a tratar de analizar cuáles son las causas de esta situación. Ustedes saben, hay publicaciones desde Strindberg, el clásico
clásico estudio de pronóstico de 1956, y voy a mostrarles algunos otros trabajos de Sjogren y colaboradores, donde ellos analizaron los factores que afectaban los resultados a largo plazo del tratamiento endodóncico y pudieron observar 156 casos por un periodo de 8 a 10 años. Encontraron que aquellos dientes en los cuales había pulpa viva o necrosis, pero en ausencia de lesión periapical, el éxito lo reportan en un 96%. Sin embargo, cuando había pulpa necrótica y había lesión periapical, el éxito se reduce considerablemente a un 86%. Otro ejemplo, este excelente trabajo también de Ricucci, donde todos los tratamientos endodónticos fueron realizados por él mismo, siendo un dentista general con especial interés en endodoncia, y encuentra aquí revisando todos los casos de 4 a 5 años, y se analiza por diente como unidad o raíz como unidad. El porcentaje de éxito en general fue del 88.6 por diente, o por raíz 90.3. Sin embargo, ya comparando en el caso de raíz, cuando la pulpa está viva, es el 93.1 y necrosis 85.9. Esto nos habla claramente de que la principal causa de fracaso es la infección inicial, puesto que hay una diferencia entre aquellos dientes que inicialmente tienen pulpa viva, lo que implica, lógicamente, no hay infección. Bueno, todos estos datos, lógicamente, nos afectaron a los endodoncistas, o hubo ciertas controversias, sobre todo con la llegada de los implantes, y empezó el debate. Ustedes saben que en endodoncia siempre hemos manejado éxito y fracaso, y entonces aquí nos dice en este editorial, Spamberg dice: es fácil olvidar en el debate actual que el tratamiento endodóntico realizado adecuadamente es una de las terapias dentales más predecibles, con una documentación excelente de retención de dientes tratados endodónticamente a largo plazo. Y ejemplos, vemos este tipo de tratamientos que nos llegan a los consultorios de endodoncista. Aquí es obvio ver que la causa de fracaso es, lógicamente, un tratamiento mal realizado. ¿Qué debemos de hacer como clínicos? Lo puede hacer el dentista general o el endodoncista. Lógicamente, hacer la desinfección, limpieza y desinfección del conducto radicular y el sellado adecuado, y lógicamente el tratamiento podemos tener un alto porcentaje de éxito. Aquí vemos la lesión a los 3 años ya cicatrizada, y esto lógicamente todos ustedes lo han visto en sus prácticas. Este excelente trabajo no puede dejar de mencionarse en esta plática, ya que es un clásico, aunque es muy antiguo, de 1965, pero es el primero que nos hace ver con toda claridad y en una forma muy elegante la importancia que juegan las bacterias en la necrosis pulpar y en la formación de la lesión periapical. Ellos compararon dientes de ratas en laboratorio, algunas libres de gérmenes y otras convencionales, y se dan cuenta que en las libres de gérmenes, después de 7 días, puede haber empacamiento de alimento en la cavidad pulpar, pero nunca hay necrosis ni lesión periapical. Y en aquellos dientes, en ratas convencionales, el empacamiento de alimento, lógicamente el ingreso de bacterias causa la necrosis pulpar y la lesión periapical. En este trabajo, Siqueira, Rocas, Ricucci y Hulsman hablan acerca de las causas y manejo del post-tratamiento de la periodontitis apical, que es la enfermedad que tratamos de curar normalmente al hacer un tratamiento de conductos. Las causas, sin duda, la principal, lógicamente, pues es la infección, y la infección puede ser emergente, o sea, aquellas bacterias que entran durante o posterior al tratamiento de conductos. Persistente es aquella que, a pesar de nuestro esfuerzo al hacer un tratamiento de conductos, lógicamente no podemos eliminar todo el biofilm en ciertas áreas que son inaccesibles a nuestra instrumentación, a nuestra irrigación, a todos nuestros esfuerzos, como puede estar en istmos, en paredes irregulares del conducto, áreas inaccesibles, túbulos dentinarios o ramificaciones apicales. Y recurrente es aquella que en algún tratamiento de conductos que tuvo
hubo una cicatrización, vuelve posteriormente. Y lógicamente esto puede ser también por la infección persistente que existía, que de repente encontró el sustrato adecuado para su nuevo desarrollo y vuelve a formarse la lesión periapical. En ese trabajo realizado en monos por Fabricius y colaboradores, encuentran algo muy interesante. Ellos vieron que en ausencia de bacterias, la cicatrización de una lesión periapical ocurría independientemente de la calidad de la obturación. En contraste, cuando había infección dentro del conducto radicular, o sea, habiendo bacterias, había una mayor correlación con la falta de cicatrización en obturaciones de pobre calidad que en las obturaciones bien realizadas. De nuevo, volvemos a la presencia de bacterias. Y es un ejemplo de lo que nos dice aquí Fabricius. Este caso, este paciente llega a nuestro consultorio, vean la calidad técnica del tratamiento endodóntico de este molar, deja mucho que desear, sin embargo, viene funcionando sin lesión periapical 64 años. Entonces, en ausencia de bacterias, todo es posible. Entonces, podemos decir que la principal causa, pues, es la infección residual o persistente posterior a nuestro tratamiento a pesar de nuestro esfuerzo. Sabemos, pues, que muchos casos fracasan por mala calidad técnica, sin embargo, lo que queremos revisar es aquellos casos que a pesar de un buen tratamiento, a pesar de nuestro esfuerzo, no hay cicatrización o hay fracaso. Situación que se ha revisado en la literatura es la infección extraradicular. Sin embargo, en muchos artículos podemos llegar a la conclusión de que no tenemos una clara evidencia de que una infección extraradicular pueda existir como un proceso independiente de la infección intraradicular. ¿Qué queremos decir con esto? Que bueno, muchas veces se puede achacar a la infección periradicular, pero si se observa adecuadamente histológicamente, en la mayoría de los casos hay una infección también intraradicular, que la cual muchas veces supone que es el foco principal de la infección. Una de estas bacterias que se han correlacionado mucho con infección periradicular y que se le achaca pues fracasos endodónticos es el Actinomyces. Pero podríamos decir al mismo tiempo pues que como entidad patológica autosostenida o proceso independiente todavía debe ser probado. O sea, la mayoría de los casos han sido reportados en la literatura, está basado en casos individuales. Y aquí tenemos un ejemplo, este tratamiento fue realizado en nuestra facultad por una alumna del posgrado, por recomendación del profesor de rehabilitación. El central fue extraído, se hizo el retratamiento de lateral, había un tracto sinusal y a pesar del esfuerzo, como pueden ver en la radiografía superior derecha, es la radiografía final previa a la apicectomía, a pesar de el grado de ensanchado, de haber usado en diferentes ocasiones hidróxido de calcio, ultrasonido, en este caso también se usó clorhexidina como enjuague final, vemos, bueno, el tracto sinusal no cicatrizaba, por lo tanto se hace la apicectomía. En la radiografía inferior izquierda, vemos el final de la apicectomía y esta radiografía es 3 meses después. Al hacer el análisis histológico, encontramos esta estructura, esta tinción es hematocilina y eosina, esta estructura semeja claramente o es el arreglo en que normalmente se acomoda en la Actinomyces. Y lo comprobamos aquí en esta tinción de Brown y Bren, que era precisamente a pesar del esfuerzo del operador, de la operadora en este caso, de hacer una limpieza completa y desinfección del conducto radicular, fue imposible eliminar totalmente la causa. Entonces, en algunas ocasiones esto sucede. No hay duda que si analizáramos el tejido periapical, en este caso, encontraríamos Actinomyces, pero la causa persiste, pues, en el interior del conducto radicular. Sin embargo, sí hay reportes de casos, como este trabajo de Ricucci, Siqueira y colaboradores, donde un caso clínico donde precisamente tuvo un tracto sinusal por mucho tiempo y vemos que hubo la necesidad de hacer también la apicectomía y vemos la gran cantidad de sarro o tártaro que está acumulado en la parte externa de la raíz y lógicamente una gran cantidad de biofilm acumulado en la periferia de la raíz. Es lógico que en casos como estos
Sin duda que a pesar del mejor esfuerzo de una limpieza completa del conducto radicular y desinfección, lógicamente tendremos que recurrir en esos casos a la apicectomía. También se menciona en la literatura causas no microbianas, lógicamente en posterior a tratamientos. Aquí estos autores se preguntan, ¿será esto realidad o mito? Se han mencionado, por ejemplo, causas endógenas como cristales de colesterol y quistes verdaderos, o causas exógenas como reacción a cuerpo extraño, como materiales de obturación, puntas de papel, alimentos. Esto también todavía debe ser probado en una forma consistente, porque generalmente se encuentra también una relación con la infección intraradicular. Ejemplos de sobreobturaciones, bueno, tiene también excelente publicación, donde se analiza y vemos que la sobreobturación, y aquí vemos a los 7 años ha desaparecido el material, pues no necesariamente es causa de un fracaso. Aquí tienen otro ejemplo, una sobreobturación extensa que no nos gusta ver en nuestros pacientes. Sin embargo, vemos a los 12 años la cicatrización completa de esta lesión y la resolución, bueno, se eliminó completamente, se reabsorbió el material de obturación. Esta gráfica de Spamberg me parece excelente y nos dice claramente en qué consiste o si el material de obturación puede ser causa de fracaso. Vemos aquí en el primer renglón, si el cultivo es negativo, o sea, no hay bacterias cultivables en un conducto radicular, a pesar de una sobreobturación excesiva, la C está indicando una gran sobreobturación, el pronóstico, el éxito es excelente, 90.3. Sin embargo, cuando el cultivo es positivo, o sea, hay bacterias en el interior del conducto radicular y hay una sobreobturación, aquí sí el pronóstico es muy bajo. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que lógicamente en un conducto adecuadamente tratado, limpiado y desinfectado, el organismo nos puede permitir el lujo de una sobreobturación. Lógicamente no es lo recomendable, sin embargo, tiene que ver. Este otro caso, la paciente llega a nuestra clínica de la facultad con el diente abierto por mucho tiempo. Un alumno del posgrado hace un tratamiento de buena calidad, tratamiento endodóntico de buena calidad, y vemos que después de cierto tiempo ha cicatrizado la parte mesial, sin embargo, existe no resolución en el periápice distal. Este tipo de lesión nos sugiere la posible salida de algún conducto en esta zona o del conducto principal. Entonces se decide hacer la apicectomía y esto es 3 meses después. Al revisar histológicamente vemos que en la zona apical vemos aquí la salida del conducto principal hacia la zona donde está la lesión y encontramos aquí unas fibras que lógicamente esto es celulosa, pudo haber llegado ya sea por algodón o puntas de papel, no podemos definirlo, y además, pero en la tinción de Brown y Bren vemos claramente que en esta zona hay presencia de contaminación, hay presencia de bacterias, vemos claramente pues presencia de bacterias en esta zona muy cercana al foramen, y aquí en este otro corte observamos bacterias y observamos esta estructura que esto nos sugiere que es un elemento vegetal. No les puedo decir si es cebolla, jitomate, lechuga, zanahoria, en fin, pero lógicamente el tiempo que estuvo esta pieza abierta, entró alimento que probablemente al hacer el tratamiento de conductos o previo al tratamiento ya estaba en el interior de los conductos y simplemente fue empujado durante la instrumentación. Entonces, ha habido reportes en la literatura que el alimento, que las fibras de papel, etcétera, o de algodón. Sin embargo, la presencia de bacterias aquí podremos decir que sigue siendo la principal causa. Ahora, el hecho, esto también es algo controversial en la literatura, pero creo que todos ustedes lo han visto en sus prácticas, sin duda, que el hecho de que la infección persistente sea la causa principal de peritonitis apical no excluye que una infección secundaria por filtración coronaria sea responsable del pobre resultado en algunos casos. Ya que este trabajo, que todos ustedes deben conocer, de 1995, revisando radiografías en una facultad,
encontraron, haciendo el análisis, que la calidad técnica de la restauración coronaria era significativamente más importante que la calidad técnica del tratamiento endodóntico para la salud periapical. Esto levantó mucha polémica en la literatura y lógicamente para nosotros los endodoncistas, o por lo menos en lo personal, yo lo vi con mucho gusto este artículo, porque era el primero que clínicamente por lo menos hablaba de que un tratamiento endodóntico podía fracasar por una mala restauración coronaria, que todos lo veíamos en los consultorios, pero no teníamos la evidencia científica. Aquí tienen ejemplos de esta situación. Estos tratamientos son técnicamente aceptables y vemos la evolución. A los 4 años el paciente llega con molestias y con una lesión periapical. El tratamiento de conductos se ve aceptable, sin embargo, vean la calidad de la restauración. Probablemente aquí desde la formación, la colocación del poste, la colocación de esta resina, el mal sellado coronario, lógicamente todo esto influyó para que hubiera filtración bacteriana y nos ocasionara la lesión periapical. Aquí tienen otro ejemplo, un tratamiento técnicamente excelentemente bien realizado endodónticamente, y vemos cómo esta paciente 2 años, 8 meses después se presenta al consultorio de su endodoncista quejándose de molestias. Es obvio ver la mala restauración coronaria y lógicamente esto fue la causa, porque de inicio era una pulpa viva, libre de infección en el interior de los conductos, tratamiento endodóntico bien realizado y fracaso. Vean la calidad técnica excelente del tratamiento endodóntico, mala restauración coronaria. Y vemos en el tercio coronario una gran cantidad de bacterias en esta zona. Tercio medio, igual, incluso penetración de bacterias en los túbulos dentinarios. Debo aclarar, y esto posteriormente vamos a hablar un poquito acerca de capa residual, en este caso se utilizó RC-PREP durante mi instrumentación. Tercio apical, también una buena cantidad de bacterias por todos lados. ¿De dónde llegaron? Lógicamente, en un inicio aquí no había contaminación, era una pulpa viva. Lógicamente esto fue posterior al tratamiento de conductos, fue por la restauración. Entonces, en respuesta a este artículo que decía el 95, Tronstad, que había sido un maestro de Martin Trop, comenta, dice, bueno, voy a hacer exactamente lo mismo, voy a hacer una revisión radiográfica de dientes tratados endodónticos en la Universidad de Oslo, en este caso, en este momento era Sherman de Oslo. O sea, 5 años después viene esta publicación, en el año 2000, y llega a una conclusión totalmente opuesta. Dice, la calidad técnica del tratamiento endodóntico juzgado radiográficamente fue significativamente más importante que la calidad técnica de la restauración coronaria, cuando el estado periapical de dientes tratados endodónticamente fue evaluado. Un resultado totalmente opuesto. En este trabajo de pronóstico de Ricucci también encuentra en que todos los dientes, cuando se observaba la calidad técnica de la restauración, encuentra que no hay diferencia entre buena y mala restauración. O sea, también contradice lo que había dicho Gray and Trop originalmente. Y ha habido otros reportes en la literatura, por ejemplo, este trabajo también de Ricucci, donde menciona que a pesar de la presencia de microorganismos en la parte coronaria, casi en todos los casos el tejido apical se encontraba afectado. Por ejemplo, este caso, donde el diente está expuesto a la cavidad oral por bastante tiempo, vean la contaminación que hay en el tercio coronario. Sin embargo, al hacer el análisis histológico, encuentra que en la parte apical hay tejido vivo, incluso libre de inflamación. ¿Qué quiere decir? Que las bacterias, a pesar de esta contaminación coronaria, no han logrado penetrar. Otro ejemplo, un ejemplo clínico, este es un paciente que llega a mi consultorio, buen amigo de uno de mis hijos, hacemos el tratamiento de conductos, lo envío a hacer su restauración y a los 4 años llega en estas condiciones. Vean la destrucción coronaria que hay por caries. Sin embargo, hay salud aparente periapical
en las 3 raíces a los 4 años. Otro ángulo. Observamos pues que a pesar de la gran contaminación que debe haber a nivel coronario, las bacterias no han llegado a causar problema preapical. Este otro ejemplo, este tratamiento también es realizado 4 años antes. El paciente llega quejándose de molestia, nunca se restauró y vean, esta lesión es provocada por una fractura en dirección mesiodistal. Hubo necesidad de hacer la extracción. Aquí vemos las obturaciones, se ven sobre todo en la raíz mesial bastante corta. Sin embargo, vemos aquí, vemos el escalón a este nivel. Esta es capa residual que debe estar empacada en esta zona. Y este es el remanente de tejido conectivo laxo en la parte final de esta raíz mesial. Previo a esto, afortunadamente lo rescatamos, la laboratorista estuvo cortando en esta dirección. Aquí vemos los 2 conductos de la raíz mesial y como cosa interesante vemos aquí la cicatrización de un conducto, una ramificación apical donde vemos que no ha cerrado totalmente a pesar de 4 años. Pero la evolución ha sido favorable. Esta es la zona de cicatrización a nivel apical, esta es la capa residual que les mostraba y de aquí hacia el foramen vemos tejido conectivo laxo. En esta tinción de Masson vemos perfectamente que no hay inflamación, hay un vaso sanguíneo aquí con una gran cantidad de eritrocitos, pocas células, probablemente fibrocitos y una gran cantidad de fibras. Y a nivel del foramen, ausencia de inflamación. O sea, este caso, a pesar de no estar restaurado, a pesar de haber una gran contaminación coronaria, después de 4 años de no tener restauración, vemos salud histológicamente periapical. O sea, era un éxito radiográfico e histológico. Otro corte de este nivel, Brown y Bren, vemos ausencia de bacterias en esta zona apical. La raíz distal, lo mismo, capa residual a este nivel, cicatrización y el remanente tisular en la parte más final. De aquí vemos un tejido libre de inflamación. O sea, excelente resultado a pesar de no haber una restauración coronaria. Otro ejemplo, esta paciente, 30 años después de que realizamos estos tratamientos, llega con ciertas molestias a mi consultorio. Vemos este engrosamiento de la pared mesial del diente, me sugiere una posible fractura, quizá por el efecto de este puente cantilever, después de 30 años, bueno, causó un daño a este nivel. Y con buena intención, le dije, vamos esperándonos, la enseñé a limpiar adecuadamente toda esta zona. Sin embargo, una semana después me llega con el puente en la mano y por recomendación de su rehabilitador se decidió hacer las extracciones. Vamos a ver algo de histología de este diente. Aquí vemos la lesión en la pared mesial causada por esa fisura a ese nivel. Vemos la gran contaminación que hay en el tercio coronario, en el interior del conducto, más o menos a este nivel. Aquí es donde estaba localizado el poste, ¿verdad? Vemos una gran cantidad de bacterias en esta pared. Gran cantidad de bacterias. Hay capa residual. Posteriormente vamos a hablar algo de la capa residual, pero observen, curiosamente, la capa residual de alguna forma está impidiendo el ingreso de bacterias a los túbulos dentinarios. En tercio más apical, vemos una gran cantidad en ciertas paredes de capa residual. Aclaro que de inicio este tratamiento era una pulpa viva, lógicamente libre de infección, y vemos que las bacterias ya están llegando aquí en pequeñas cantidades al tercio apical. Interesante, me llamó mucho la atención en este caso. Vemos 3 forámenes diferentes. Lo más seguro es que este sea el foramen principal, ya que aquí vemos una pequeña cantidad de capa residual provocada por la instrumentación y vemos la cicatrización excelente en las tres zonas. Entonces, a pesar de haber un fracaso coronario en este caso, endodónticamente seguía teniendo un buen resultado. Entonces, este autor, después en el 2002, entra a la discusión y dice, ambos, se va dirigido al artículo de Reintroop, al artículo de Tronstad, dice, ambos están mal porque para poder calificar adecuadamente un tratamiento, una reconstrucción coronaria, es necesario que veamos al paciente. Entonces, él repite
esta observación, pero citando a pacientes en su práctica, y llega a una conclusión muy interesante. La importancia de una buena restauración coronaria, así como una buena obturación del conducto radicular, debe ser enfatizada, ya que la calidad técnica de ambas influye en la condición periapical. Entonces, como han visto, cada caso es diferente, cada organismo es diferente, sabemos que la microflora puede variar de un individuo a otro, y es más, de un conducto a otro podría incluso ser diferente. Entonces, estamos conscientes de que el tratamiento endodóntico normalmente es realizado para prevenir, que es la terapia pulpar, el de pulpa viva, o para curar ya una enfermedad, que es el tratamiento de conductos radiculares, y esa enfermedad es la periodontitis apical, que está causada por la infección del sistema de conductos radiculares. En cuanto a qué hacer, bueno, cuando fracasamos, esto también ha sido discutido desde hace muchos años, y es interesante ver en esta diapositiva que desde 1898 un grupo de dentistas en una conferencia de educación continua en la Sociedad Dental de Hartford, Connecticut, llegan a la siguiente conclusión. La completa limpieza del conducto radicular es más importante que cualquier método de obturación. Sin embargo, me gusta más esto, digo, tiene toda la razón. Sin embargo, ya en el 2005, aquí Japasalo, nos da otro mensaje, un mensaje más completo. Dice, la limpieza y el tallado del conducto radicular es el factor simple más importante en la prevención y tratamiento de las enfermedades endodónticas. ¿A qué se refiere con factor simple? Bueno, a que el éxito o fracaso en endodoncia es multifactorial, sin duda. Nuestro principal problema es la infección, son las bacterias, pero yo entiendo que todos estos factores serían como los vagones de un tren. Si cualquiera de estos vagones se descarrila, pues lógicamente el tren va a fallar, el tren va a tener problemas, ¿verdad? Quizás sí, la locomotora, el motor es la parte más importante. Podríamos considerar, bueno, la limpieza, tallado y desinfección del conducto radicular es la locomotora, pero todos los demás vagones son importantes para el éxito o fracaso. Desde el aislamiento del campo operatorio, por ejemplo, muestro esta diapositiva, porque mi maestro Langeland, él decía, pues tiene ahí el monito, la mano en el portagrapas, decía, en mi escuela ni los monos nos permiten trabajarlos sin dique de hule, ¿verdad? Entonces, lógicamente, todos los factores, disculpen, lo debí haber mencionado al principio, cuando empecé a trabajar en esta plática, me di cuenta que era sumamente ambicioso hablar de todo en una hora. Entonces, seleccioné algunos detalles y por eso en ciertas áreas voy con un poquito de prisa, en otras áreas lo vamos a resumir, y lógicamente muchos puntos no se pueden tocar en una hora. Es un tema demasiado amplio. Les pido una disculpa. Lógicamente, ¿qué factores van a influir? Bueno, desde el diagnóstico, el aislamiento del campo operatorio, la desinfección de este campo, remoción de restauraciones previas, remoción total de caries, y si es necesario volver a desinfectar, hay que hacerlo. Irrigación abundante durante todo el tratamiento con hipoclorito de sodio al 1%. Yo creo que esto es controversial. Hay quienes lo usan desde el 0.5 hasta el 5.5, quienes hasta el 6. Esto es controversial. Nosotros lo usamos al 1%. Ahorita voy a explicar un poquito más adelante el por qué. Una instrumentación adecuada en forma coronopical y usar medidas antisépticas y medicamentos de intraconducto en los casos que sean necesarios. Lógicamente, dependemos nuestro futuro de una buena restauración coronaria y lógicamente también de la higiene del paciente. Entonces, como clínicos entendemos que cuando hay pulpa viva, nuestro objetivo es la remoción aséptica del tejido estéril y evitar introducir microorganismos en el conducto radicular, y el tratamiento es conveniente hacerlo en una sola cita. Cuando hay lesión preapical, pulpa necrótica y lesión preapical, tenemos que usar todos los medios posibles y habilidades para matar y remover las bacterias y sus productos proinflamatorios del sistema de conductos. Les decía, esto es controversial. ¿En qué me baso para usarlo al 1%? Este trabajo, quizá pueden decir, bueno, es antiguo, de Spanberg, Engstrom y Langeland, y concluyen algo, nos dan un mensaje muy claro. La solución deseable es aquella que combine la máxima acción antimicrobiana con la mínima toxicidad. Ellos encontraron en este trabajo que la efectividad
antimicrobiana entre hipoclorito de sodio al 0.5 y al 5.25, la diferencia es mínima. Sin embargo, la toxicidad es totalmente diferente. Es mucho más tóxico en cuanto se va aumentando la concentración del hipoclorito de sodio. Y dan un mensaje, para mí se me hace muy interesante, revisando la literatura, este mensaje muy actual. Dice: la infección residual en un conducto radicular se debe mayormente a las dificultades para remover el sustrato para los microorganismos y no necesariamente indica la necesidad de agentes más activos o más agresivos antimicrobianos. En este trabajo, Siqueira, este trabajo es del 2014, le llama a ese concepto que estaban manejando Engstrom, Spanberg y Langeland en los años 70 como interferencia ecológica. Dice, es cualquier evento que cause daño significativo en el ecosistema, afectando a las comunidades y comprometiendo su sobrevivencia de alguna manera. Por ejemplo, erradicación de elementos clave en una comunidad llevará a un desastre ecológico para la comunidad entera, que finalmente resulta en la muerte de los miembros remanentes. De alguna manera, estos dos artículos nos están diciendo algo muy similar, y quizá eso es lo que a futuro los investigadores tendrán que buscar, no tanto el aumentar la potencia de los antisépticos, sino interferir en la formación de esto. Este artículo, también clásico del 85, de Bistron y Sundquist, nos explican que la instrumentación e irrigación antibacteriana con hipoclorito de sodio va a dar cerca del 50% de los conductos libres de bacterias. El resto de los conductos contienen pequeños números de bacterias cultivables. Esto, sin duda, que sigue siendo una gran verdad, y aquí tiene un ejemplo de un artículo más actual, 2007, de Siqueira, donde en 13 dientes, en las muestras post-instrumentación, en 7 de 13 dientes todavía hay una pequeña cantidad de bacterias. Solamente en 6 lograron tener ausencia total o desinfección total del conducto radicular. Aquí tiene un ejemplo clínico. Este diente, hice yo este tratamiento. Esta raíz distal iba a ser removida por motivo periodontal. El periodoncista hizo la extracción de esta raíz 2 semanas después, hizo una obturación retrógrada con amalgama, y vemos histológicamente lo que estaba sucediendo. Bueno, aquí esto es una ramificación, encontramos lógicamente pulpa viva, restos de dentina, partículas del cemento sellador, en la periferia también partículas de dentina, restos de cemento sellador, a pesar de que han pasado 2 semanas. Y en este corte, más o menos a este nivel, vemos en esta pared, encontramos aquí capa residual y pulpa. Entonces, bueno, ¿por qué no toqué esa pulpa? Lógicamente, es probable que si hiciéramos un corte transversal en este diente, veríamos que hay una hendidura y que nuestra instrumentación e irrigación es inaccesible a esta zona, y es imposible que lleguemos a todos estos lugares. Entonces, la anatomía de los conductos, lógicamente, es un obstáculo que tendremos ayer, hoy y siempre. Entonces, es muy elegante hablar de limpieza y tallado del sistema de conductos radiculares, pero yo creo que sería muy ambicioso el pensar que lo logramos, por lo menos yo no, o en la actualidad tampoco. Bueno, el problema viene, habiendo pulpa viva no hay problema, vamos a dejar en esos dientes sí restos en ciertas zonas de conducto, de pulpa, perdón, que no podemos remover. Sin embargo, esa pulpa que queda atrapada entre las paredes y nuestra obturación se van a cruzar, pero en ausencia de bacterias esto no va a causar ningún problema. El problema viene cuando ya hay necrosis, hay presencia de bacterias en los conductos, y lógicamente esto va a ser la causa de la lesión periapical. Entonces, en estos casos decíamos, hay que usar todos los elementos posibles a nuestro alcance para remover la mayor cantidad de bacterias. Este fue el inicio, en mi opinión, pues, del uso en esta forma, se le llamó irrigación pasiva ultrasónica del conducto radicular. Posterior a la instrumentación y desinfección del conducto, se hace esta irrigación. Actualmente se cambió el término porque el término pasivo causó controversia. Se llama irrigación activada ultrasónicamente. O sea, es un enjuague final del conducto donde se pone la solución y se activa un instrumento en forma ultrasónica. Este trabajo lo hizo en la escuela la doctora Manteca,
y ella encontró, eran dientes extraídos por motivo ortodóntico, premolares específicamente, y a pesar de todo su esfuerzo, en algunos dientes encontramos restos de pulpa. Aquí lo tienen ver. Y vemos que no es pasiva porque lógicamente forma pequeños escalones. Y en esta corte, en esta zona es interesante, que muy probablemente es una hendidura porque vemos que lógicamente aquí se instrumentó. Vean, hay ausencia de capa residual. O sea, sí es efectivo el ultrasonido para remover la capa residual. Vemos aquí paredes muy limpias. Sin embargo, esto, aquí podríamos decir, estudiar la pulpa perfectamente. Vemos dentina, predentina, capa odontoblástica, zona libre de células, el estroma de la pulpa, etcétera. El resto del conducto se ve limpio. Y bueno, es probablemente que haya aquí una hendidura y es imposible, a pesar de todos nuestros esfuerzos, de eliminar completamente. Otro caso, vemos los escalones, vemos paredes en general muy limpias, libres de capa residual, gracias al ultrasonido. Sin embargo, habrá zonas en que no. Este trabajo lo hicieron algunos alumnos en la facultad, también en el posgrado. Se analizaron 50 dientes, esto se hizo durante 2 años. La característica eran dientes con necrosis pulpar y lesión periapical. La muestra 2 significa, una vez hecha la instrumentación e irrigación con hipoclorito de sodio al 1%. Encuentran en que en 26 de los 50 todavía hay bacterias cultivables. Esto coincide con la literatura, con el trabajo de Bistrom. O sea, aproximadamente el 50% estamos dejando bacterias. Después de hacer una irrigación, en ese tiempo todo se llamaba irrigación pasiva ultrasónica, con hipoclorito de sodio del 1% y posteriormente con EDTA 17%, 20 segundos en cada conducto, hubo una disminución de 26, lograron 11 de 50 dientes, donde ya solamente en 11 había bacterias cultivables. Y el uso de hidróxido de calcio, que también es controversial en la literatura, vemos que después de una aplicación de 7 a 10 días, de 50 dientes, solamente en 4 había todavía bacterias cultivables. En este trabajo del 91, este grupo de autores encuentran que posterior a una semana de uso de hidróxido de calcio es suficiente para eliminar todas las bacterias del conducto. Ellos sí encontraron que después de una semana, ausencia total de bacterias en el conducto. Y interesantemente, ellos dan seguimiento a un buen número de dientes a largo plazo y encuentran la importancia de obturar un diente obteniendo previamente un cultivo negativo. La diferencia es enorme en aquellos dientes donde previo a la obturación había cultivo negativo, las posibilidades de éxito eran del 94%. Y en aquellos dientes en que había todavía bacterias cultivables, encontraron un 68%. Entonces, esto nos obliga pues a la necesidad de que es importante, si vamos a hacer el tratamiento en 2 citas, que dejemos un agente antimicrobiano. Nosotros recomendamos el uso de hidróxido de calcio, ojalá algún día salga algo mejor, pero sigue siendo pues la práctica. Este trabajo de Vera, bueno, hay varios autores aquí, Vera, Cruz, Bettina Flores, Nancy Fernández, Ricucci y Simona, su esposa, junto con José Siqueira, llegan a la conclusión, después de hacer tratamientos en una sola cita y haciendo la extracción de las piezas, la importancia pues de un agente antimicrobiano entre citas para maximizar. En aquellos dientes donde se usó el antibacteriano se vieron una mucho menor cantidad de bacterias. Otro tema polémico en la literatura es la capa residual. Como decía, yo creo que es importante, habiendo infección, que intentemos con todos nuestros recursos, usando ultrasonido, etcétera, eliminar sí esa capa residual, porque en la capa residual puede haber, sin duda, puede haber bacterias. Sin embargo, este artículo me parece sumamente interesante y esto es lo que en lo personal recomendamos también. Que en la segunda cita, previo a la obturación del conducto,
se debe producir una capa residual limando las paredes limpias del conducto. O sea, después de hacer todo nuestro esfuerzo con limpieza, desinfección, uso de ultrasonido, colocación de hidróxido de calcio, en la segunda cita ya no creo conveniente el uso del ultrasonido para y sí raspar las paredes, porque de alguna forma la capa residual limpia va a bloquear estos túbulos dentinarios. Y en este artículo nos comentan los autores, dice, las bacterias que pudieran quedar en el interior de los túbulos no tienen suficientes nutrientes para proliferar, y aunque así fuera, la presencia de la capa residual previene su salida del túbulo. Este trabajo lo hicieron también en nuestro posgrado, la doctora Patti Olivares, el doctor Silverio Vázquez, y vieron filtración bacteriana en dientes obturados y previo a la obturación, durante la instrumentación se usaron 3 protocolos diferentes de irrigación. En unos dientes se usó exclusivamente hipoclorito de sodio, en otros dientes hipoclorito de sodio durante la instrumentación y un enjuague final con EDTA del 17%, y en un tercer grupo se usó hipoclorito de sodio y usando RC-PREP entre cada instrumento para facilitar la instrumentación. La filtración, las diferencias fueron sorprendentes. En aquellos dientes donde se usó exclusivamente hipoclorito de sodio, solamente en 2 dientes hubo filtración. Cuando se usó EDTA como enjuague final, en 7 de 10 hubo filtración. Y cuando se usó RC-PREP, en 9 de 10 hubo filtración. Yo sé que los estudios de filtración han sido atacados, han perdido valor. Sin embargo, aquí esta muestra nos marca una verdadera tendencia, pues, de la importancia de no abrir los túbulos dentinarios. Este caso se los había mostrado antes. Este es un caso fracaso endodóntico de 30 años, y donde vemos, hay infección ya aquí en esta zona de la capa residual, pero el bloqueo de los túbulos dentinarios impide que ingresen bacterias hacia acá. Otro ejemplo, en este caso, aquí este tratamiento lo realizamos en el 87, aquí ya tenía 8 años. Como pueden ver, aquí su dentista, sin hacer retratamiento, desucturó, puso un poste. Aquí ya van 17 años y finalmente fracasa. A los 20 años hay una gran cantidad de caries. Protésicamente ya no era conveniente salvar estos dientes. Vean la destrucción que hay, y se decidió hacer extracción e implantes. Vean, la obturación se ve al ras, sin embargo, realmente era una sobreobturación. Aquí sería un ejemplo más de que nuestros materiales de obturación no son causa de fracaso, no habiendo infección dentro del conducto radicular. Y es más, en este caso, el organismo intentaba bloquear, intentaba rodear esta gutapercha. En la literatura me encontré un artículo con algo similar. Aquí vemos con microscopía electrónica, esto es gutapercha, y vemos un intento del organismo de rodear ese material. Sin embargo, no puede ser la causa de fracaso. Y vemos aquí la gran cantidad de capa residual, como decía, en caso de pulpa viva, pues van a quedar restos de pulpa, células, fibras, etcétera, restos de dentina, pero no hay bacterias. Esto va a bloquear aquí, y realmente esto no va a ser la causa del fracaso. Vean la gran contaminación que hay en tercio coronario, una gran cantidad de bacterias en el interior del conducto radicular, donde estaba el poste, obviamente. Vean ya más hacia tercio medio, hacia apical, gran cantidad de bacterias. Sin embargo, no hay penetración de bacterias en los túbulos dentinarios. Bacterias, todo esto que se ve azul, no hay penetración de las mismas a los túbulos dentinarios. En otra pared, igual, bacterias, no hay penetración de los túbulos dentinarios. Y de hecho ya estaban llegando las bacterias prácticamente al foramen. En pequeñas cantidades, si esto hubiera permanecido lógicamente con el tiempo y con una mayor carga microbiana, se hubiera formado una lesión periapical. Sin embargo, estaba funcionando. Les mostré este caso hace rato donde se usó RC-PREP, y vean la penetración de bacterias en túbulos dentinarios. ¿Qué sucede? Bueno, el problema del EDTA es que va a abrir el túbulo dentinario y lo va a fracasar. Desde el 78 del Río mencionaba que había diferencia cuando se usaba RC-PREP a no, y quizás se lo achacaba él en ese momento a los componentes que tiene, como los materiales, ceras, etcétera,
que permanecen en el conducto y que permiten la filtración. Pero lógicamente aquí también esto lo podemos relacionar, y en el trabajo de Olivares y Vázquez podemos ver pues que va a haber mayor filtración cuando usamos EDTA o RCP. El límite apical pues también se ha discutido mucho en la literatura. Yo creo que afortunadamente en México tenemos un consenso general y la mayoría creemos que la obturación debe ser, o aceptamos que la obturación debe ser corta del foramen, que radiográficamente sería de 1 a 2 milímetros corto del ápice radiográfico. Sin embargo, pues la distancia recomendable del foramen es de 0.5 a 1 milímetro del foramen, ¿verdad? Vemos tradicionalmente en artículos también clásicos, de Strindberg, que ve que la sobreobturación tiene un 10% menos de posibilidades de éxito que cuando se obtura 1 milímetro corto del ápice radiográfico. No voy a tener ciertos detalles. Aquí podemos ver este reporte en la literatura de un caso clínico, donde a pesar de que nos dicen pues, los autores que es un tratamiento técnicamente aceptable, aquí hay un fracaso y tuvieron que recurrir a hacer la apicectomía. No sé como clínico qué opinen ustedes, pero para el tamaño de lesión a mí me gustaría ver un poquito más ensanchado esta porción apical. Y vemos, bueno, se le hace la apicectomía, un tratamiento excelente. La lesión era un quiste, esta no va a ser la causa del fracaso, y achacan el fracaso lógicamente a la contaminación que hay en las ramificaciones del conducto radicular. Sin duda, pues las bacterias es la principal causa. Otro caso clínico, les muestro, esta paciente llega a mi consultorio con estas radiografías. Como ven, esta es la primera radiografía que le tomo, ya le habían hecho un retratamiento, hay una lesión de tamaño bastante considerable. Aquí tienen otro ángulo de tamaño bastante considerable, y lógicamente nuestro primer intento, al haber un fracaso, de preferencia vamos a hacer el retratamiento, y en este caso sobre todo había aquí un problema de tipo periodontal por falta de contacto en esta zona. ¿Está corto? Posiblemente sí, o yo diría sí para el tamaño de la lesión. Me gustaría verlo un poquito más cerca del ápice. Aquí tienen la corona, lógicamente había una gran cantidad de filtración, pero el problema yo creo que fue persistente al tratamiento desde antes. Entonces aquí con esfuerzo estamos tratando de explorar, tratar de llegar. Lógicamente no voy a instrumentar hasta aquí, instrumenté más corto. Estas es la radiografía final, este fue mi nivel de instrumentación, aquí es un poquito excedente de material de obturación, y me voy a ir un poquito rápido porque nos queda poco tiempo. Vemos aquí a 1 año 2 meses, a 4 años, o sea la resolución completa de la lesión, 7 años, y a los 9 años nos llega sin corona, se le cayó la corona. Hubo que hacer el retratamiento. Aquí estamos repitiendo el tratamiento, lo dejamos con hidróxido de calcio 1 semana. La obturación, no me gusta ver esto, pero son accidentes de trabajo, esa obturación. A los 12 años, aquí consultamos lógicamente con su rehabilitador y me insistió en que sí, quería seguir conservando la raíz y que iba a unir las coronas. Ven aquí ya 3 años después, unió las coronas, está funcionando. Y la vimos esta semana a los 14 años, ahí sigue funcionando. Ok. Como conclusiones, podríamos decir, perdón, como decía, hay muchos otros temas que tocar en este tema, pero para 1 hora es imposible. Entonces, podemos concluir, a pesar de que se ha sugerido factores no microbianos puedan estar implicados en fracaso del tratamiento endodóntico, la literatura sugiere que la infección persistente o secundaria, y en algunos casos la infección extraradicular, son las principales causas de fracaso tanto de conductos mal como bien tratados. Y vuelvo a presentarles la diapositiva que les mencionaba de qué podemos esperar a futuro. Nos lo sugiere Siqueira y lo había mencionado
Spanberg y Langeland en los años 70. Cualquier interferencia ecológica, cualquier evento que cause daño significativo en el ecosistema, afectando a las comunidades y comprometiendo su sobrevivencia de alguna manera. Ejemplo, erradicación de elementos clave en una comunidad llevará a un desastre ecológico para la comunidad entera, que finalmente resulta en la muerte de los miembros remanentes. Colegas, les agradezco muchísimo su atención, espero hayan sobrevivido a mi plática y estoy a sus órdenes para discusión, crítica, preguntas y les deseo unas felices vacaciones, que disfruten su familia en la Semana Santa. Perdón, todavía no me despido, aquí estoy. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Arriola, por esta interesante información. Doctora Elisa, le cedo los micrófonos. Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿sí me escuchan? Perfectamente, Elisa, ¿cómo está? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Pues mire, llegué puntual al inicio, pero pues no para presentarlo como usted se merece, una disculpa. Ahí tuve unos problemillas con la computadora también de Toño y Quique, pero bueno, pues la verdad es que yo nada más rápidamente le quiero agradecer su tiempo, su disposición y bueno, pues la verdad es que siempre es un honor escucharle, aprenderle, o sea, somos muy, muy afortunados aquí en México de tener a alguien como usted, no solo por la escuela que usted tiene y de donde usted aprendió pues tantos conceptos, sino por su pasión por el área y por su pasión por transmitirnos todos sus conceptos. Entonces, o sea, yo sé que haber hecho este tema en una hora, en donde hay tantas preguntas y tantas cosas por analizar y discutir, tanto histológica como clínicamente, pues es todo un reto, ¿no? Entonces, pues toda mi admiración, doctor. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, pues desde acá le mando un abrazote y le voy a ceder el audio a Toño para que le demos su reconocimiento. Le mando un abrazote, gracias. Igualmente, doctora, el agradecimiento es mío, el honor es mío, les agradezco a ustedes tres, como dije al principio, la confianza de permitirme hacer esta presentación y admiración es recíproca para todos ustedes, doctora, por la labor que hacen en AME, nuestra querida asociación, y también le mando un abrazo y mi agradecimiento. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Habla el doctor Antonio Herrera. Primero quisiera entregar el reconocimiento al doctor Alberto Arriola, pero antes de hacerlo, una disculpa. Estábamos apenadísimos, la verdad. Yo preparé aquí unas palabras que me voy a permitir rapidísimo decirlo por el cariño que le tengo al doctor Arriola, y tuvimos un problema técnico con la computadora, se durmió a la hora que íbamos a empezar a hablar. Entonces, una disculpa. El doctor Arriola, además de ser un excelente amigo, es sin duda una institución en el área de la endodoncia en nuestro país y fuera de él, con una gran trayectoria académica que ha quedado demostrada en esta plática que nos dio, con simplemente demostrar lo clínico con lo histológico. Creo que muy pocos pueden hacer eso. También con una gran trayectoria dentro del gremio de la asociación y del Consejo Mexicano de Endodoncia. Fue de hecho el primer presidente del Consejo y parte fundamental en el fortalecimiento de ambas instituciones, tanto de AME como del Consejo. Siempre participativo, dispuesto a ayudar a quien se lo pida, con un gran sentido del humor y una gran inteligencia y sentido común, lo que lo hace ser un personaje muy respetado y querido dentro de nuestra especialidad, dentro y fuera del país. Y para terminar, porque sé que es poco el tiempo, no quiero dejar de mencionar, además de lo anteriormente dicho, que su principal característica, y no es fácil que lo tenga cualquier persona, es ser una persona humilde. Decía Rabindranath Tagore acerca de la humildad: cuanto más grandes somos en humildad, tanto más cerca estamos de la grandeza. Beto, eres un grande. Gracias por haber aceptado nuestra invitación
y te reiteramos una disculpa, te pedimos una disculpa por esta falla. Entonces, la Asociación Mexicana de Endodoncia otorga el presente reconocimiento al doctor Alberto Arriola Valdés por su impartición de la plática el 6 de abril del 2017 durante el seminario SABE, Causas del fracaso de la endodoncia, y firma el Consejo Directivo AMSAC. Muchas gracias, Beto. Muchísimas gracias a ustedes, Toño. También te mando un abrazo, mis respetos y muchísimas gracias por tus palabras. Ya no le sigas porque me la voy a creer, ¿eh? De eso se trata, ¿no? Tú sabes que es la verdad, mi Beto. Muy amable, Toño. Muchas gracias. Sí, vamos a proceder. Es la próxima conferencia. No sé si aquí, Diana, vaya a haber algún para cuestiones de encuesta. ¿No va a haber nada, Diana? No, no me escucho. No, doctor, ya se acredita directamente el CADI con la conexión a la plataforma, y quienes lo hicieron vía Facebook, les pedimos únicamente nos hagan llegar vía inbox su correo y su nombre completo. Perfecto. Entonces ya nada más permitirme, gracias. ¿Puedo hablar? Sí. Ok, ya nada más para el próximo 4 de mayo, la última conferencia de este programa del periodo de la doctora Elisa Betancourt. Va a estar con nosotros la doctora Claudia Dávila Pérez, de la ciudad de San Luis Potosí, con el tema de urgencias en endodoncia. Excelente conferencista, ¿verdad? Y ganadora del Premio Nacional de Investigación varias veces en AME. Entonces, vamos a cerrar con esta conferencia. Y ya nada más por último, pues reiterarles nuestra invitación al Congreso Nacional, que ya va a ser del 7 al 10 de junio del 2017, ya falta poco. ¿Está bien? Algunos de nuestros conferencistas se los estoy mostrando. El doctor Perrot, el doctor Silvio, ¿sí? Mario Zuolo, el doctor Shannon Patel. Y también pues invitamos creo que todavía está abierta, ¿no? La convocatoria para los premios de fotografía clínica, científica, artística, nuestro Premio Nacional de Investigación, que el doctor Arriola en muchas ocasiones ha sido ha participado con nosotros, y creo que es todo. ¿Sí? Entonces aquí vamos a proceder ahorita a preguntas, ¿verdad? Doctor Chagoyán, le paso al doctor Chagoyán el micrófono para que él proceda a hacer las preguntas. Muchas gracias, doctor Antonio. Pues, sin más preámbulo, nos vamos a pasar al periodo de preguntas y respuestas, ¿ok? Muy bien, doctor Alberto, buenas noches. Espero que, bueno, sin más preámbulo, por las palabras que ya ambos doctores, la doctora Elisa y el doctor Antonio, nos dejaron ya sin palabras, pero fue una muy esperada conferencia, y nos vamos con de las primeras preguntas. Y les manda saludos desde Tijuana la doctora Laura Alejandra, el doctor Raúl Porras manda saludos también. Vamos precisamente con la sesión de preguntas. Permítanos tantito. Ok, dice que si debemos prevenir apicectomías, el doctor Raúl Porras. Bueno, lógicamente, como mostré en algunos casos, habrá casos en que será imposible evitar la apicectomía. Yo creo que como clínico, y me recuerdo mucho a un gran maestro, al doctor Cutler, él decía, a pesar de que su especialidad original era la cirugía oral, decía que el buen endodoncista era aquel que poco recurriría a la apicectomía. Y lógicamente habrá casos en que por imposibilidad técnica, digamos, de remoción de un puente, el paciente no quiere, o vemos que es lo mejor posible, pues tendremos que hacer sí la apicectomía, pero en los casos en que se pueda hacer el tratamiento, yo creo que debe ser la primera opción. No sé si esto conteste la pregunta, doctor. Yo creo que sí, doctor. Más que nada,
como usted lo dijo y lo mencionó, que la idea es pues tratar de evitar la apicectomía. Digo, hay ocasiones en las que no son los casos. Claro. Muy bien, doctor. Siguiente pregunta, nos vamos con factores clínicos y signos y síntomas ya no existen, perdón. ¿Qué factores clínicos y signos y síntomas que ya no existente tomará en cuenta para después de 2 a 3 o más citas de curación para así sellar y restaurar? ¿Qué tipo de signos y síntomas podemos tomar en cuenta para ya poder sellar u obturar? Ok, supongo, me parece muy interesante la pregunta y supongo que va relacionada con aquellos casos que nos llegan con síntomas al consultorio. Bueno, me da la oportunidad de comentarlo porque no hubo tiempo durante la plática. Es lógico pensar que un absceso periapical es un caso típico de infección extraradicular. O sea, las bacterias ya están más allá del conducto radicular, están en el periápice, o hay bacterias en el periápice, no necesariamente quiere decir que sea la causa de la infección. Lógicamente, en estos casos, nuestro primer objetivo es reducir el dolor, y en la primera cita tenemos que cumplir el principio médico que nos dice, en el caso de un absceso, pues, ¿cuál es el principio médico? Eliminar la causa y quitar el dolor y drenar. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo eliminamos la causa? Con una limpieza y desinfección completa del conducto radicular, como lo mencionamos, o sea, instrumentación completa, uso de ultrasonido al final, etcétera. Y lógicamente es importantísimo que haya un drenado, que haya exudado purulento. Generalmente se logra a través del conducto y si no, pues será necesario hacer una incisión. Lógicamente, los síntomas agudos deben desaparecer. Al paciente normalmente lo citamos al día siguiente. Si ya no hay dolor, si ya hay un control del exudado, en ese momento ya podemos medicar completamente el conducto. Bueno, desde la primera cita dejamos medicamento, lógicamente, pero no completamente ocupando el espacio del conducto radicular, porque queremos un espacio donde haya paso para el exudado y no tenga dolor el paciente. Si al segundo día o tercer día hemos controlado, se deja el químico, en este caso hidróxido de calcio, y 7 días después, lo normal es que ya no haya dolor y se pueda hacer la obturación final. Muchas gracias, doctor. Teníamos otra por aquí, permítanos. Por acá teníamos otra pregunta, que qué tan efectivo era el uso del rayo láser, doctor. En el conducto radicular, obviamente. Ah, sí, porque yo iba a contestar que para anunciar el circo está muy efectivo. No, mire, es una broma. Lógicamente, la fotodinamia en el interior del conducto radicular, supongo que por ahí va dirigido. Sí. Sin duda que tiene mucho futuro también en endodoncia. Se usa al igual que el ultrasonido, pues que la activación de la agitación ultrasónica del líquido en el conducto. Aquí lo que se busca mediante el láser a la entrada de la cavidad pulpar, con el conducto, con un enjuague de algún fluido, lógicamente es buscar la activación de ese fluido en el interior del conducto. Yo creo que es tan bueno, o quizá ligeramente mejor que el ultrasonido, pero lógicamente es una inversión muy alta para un consultorio. No creo que actualmente valga la pena hacer la inversión. No sé si por ahí iba la pregunta, doctor. Sí, así es, doctor, es correcto. Okay. Pues gracias por contestarnos. También desde Ecuador le manda saludos su exalumna, la doctora Jenny Guerrero. Le manda un fuerte abrazo. Ok. Por acá, estado general del paciente. No, ese ya lo leímos. En un diente con lesión periapical donde se haya fracturado un instrumento y se haya ido a los tejidos periapicales, ¿se debe realizar inmediatamente una apicectomía o puede reparar a pesar de que el instrumento esté en los tejidos? El paciente se encuentra totalmente asintomático. Saludos. Muy buena pregunta y digo, afortunadamente no lo he visto clínicamente en mis manos, pero podemos suponer y la respuesta sería lo mismo.
En ausencia de infección, no hay problema. Les mostré un caso después de presentarles el artículo de Fabricius. Les presentaba un caso que tenía 64 años con sobreobturación en una raíz con cono de plata. Sería algo, podríamos decir, sería algo similar. Si el conducto quedó adecuadamente desinfectado y sellado y ese instrumento está en el pediatra, dice, bueno, pues el organismo podría tolerarlo perfectamente bien. Cada caso, como decía, es diferente, pero si hay infección residual en el conducto, sin duda que este caso va a requerir de una pisectomía. Pero yo creo que como caso clínico, si está asintomático y la lesión preapical está cicatrizando, vale la pena hacerle seguimiento. Lógicamente, si la lesión permanece, o sea que aquí sería, por eso me gusta esta pregunta, si la lesión a los 6 meses está igual o ha aumentado de tamaño, sin duda que es conveniente ya hacer la pisectomía. Pero si va reduciendo la lesión, pues hay que darle seguimiento. Ok, perfecto, doctor. Aquí hay otra muy buena y dice qué proporciones de agua y cloro recomienda para preparar el hipoclorito, refiriéndose a obviamente el porcentaje, ¿no? Mire, hay que sacar cuentas, ¿no? El hipoclorito de sodio, normalmente lo que nos dice el fabricante, viene al 5.25%, por lo menos el Clorox. Lógicamente, lo ideal sería que algún químico nos lo preparara y tenerlo nosotros en pequeños envases color ámbar y abrirlo casi para cada paciente. Pero digo, esto lo haría costoso, pero la proporción, si vamos a reducir, es cuestión de echarle números y más o menos son 4... a ver, déjame ver. Estaría a sacar cuentas, ¿eh? No lo hago yo en mi consultorio, ya lo hace mi asistente. Tengo cuatro tantos de agua por uno de hipoclorito. 4:1. Ok. ¿Cuál es el tratamiento cuando se produce accidentalmente una perforación lateral en tratamiento de conducto? Pregunta la doctora Florestela. Yo creo que se refiere a una transportación. Sí, o perforación. Lógicamente aquí, bueno, siguiendo los lineamientos que mencionábamos previamente, si tenemos perfectamente aislado, desinfectado el campo operatorio, y ojalá que no se haga la perforación en un conducto que esté demasiado contaminado, lógicamente la acción es, si se hizo la perforación, tratar de controlar, usar antiséptico, y se puede perfectamente usar el hipoclorito de sodio al 1%, secar con material estéril la zona y lógicamente actualmente tenemos un material excelente que es el MTA para tratar de bloquear esa zona de la perforación. Si por algún motivo la manipulación del MTA sea imposible durante esta cita, bueno, pues localizar adecuadamente el conducto, instrumentarlo, quizás si va a dejar, si el caso lo amerita, la medicación intraconducto por una semana, se puede colocar el hidroxiocalcio y en la siguiente sesión, trabajando en la forma aséptica recomendada, hacer el sellado de esa perforación con un material parecido al MTA, ya sea hay materiales, hay varios materiales, pues está el biodentin o el MTA sería perfectamente usable. Muchas gracias, doctor. También tenemos otra pregunta por acá. ¿Hoy en día considera indispensable el uso de microscopio para el tratamiento de conductos? Manda saludos la doctora María Isabel Parra. Gracias. Bueno, yo no podría decir indispensable porque entonces diría que el que no tiene microscopio no puede hacer tratamiento de conductos y los hicimos durante muchísimos años. Muy recomendable, sin duda. Esta pregunta me recuerda, en una ocasión tuvimos hace algunos 5 o 6 años a Noah Kivian de Estados Unidos en nuestra reunión de la Sociedad de Ciencia Endodoncia, y él decía, él es una persona, él debe tener actualmente unos 85 años, me imagino, espero no estarle echando de más al doctor, pero más o menos, y en ese tiempo todavía estaba ejerciendo, y decía que él le había tocado pues, una gran cantidad de avances en la endodoncia, desde el uso de lupas, radiovisógrafo, el níquel titanio, el ultrasonido, etcétera, 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 que a muchos de nosotros nos ha tocado. A mí también, aunque no tengo tantos años, pero me tocó también toda esa evolución. Me tocó usar todavía limas de acero al carbón.
No lo considero indispensable, pero bueno, pero decía no aquí bien, doctores, en este momento, si me quitaran del consultorio cualquiera de los aditamentos, podría seguir trabajando, pero si me quitan el microscopio, me jubilo inmediatamente. Ese valor le daba a la importancia del microscopio por la comodidad de trabajo, la visibilidad que tenemos, la postura. Sin duda que es un placer trabajar con el microscopio y nos ha cambiado. Pero tanto como decir es indispensable, creo que me vería muy mal con ese comentario, ¿no? Es muy recomendable y ojalá que todos pudiéramos tenerlo, pero es entendible que nuestra economía pues no siempre nos lo permita, pero yo creo que sí debe ser un objetivo a buscar para todo endodoncista y ojalá que todos lo tengamos algún día. Ok, muchísimas gracias, doctor. Sí, pues es la idea, ¿no? Nos preguntan por acá que si entonces usted recomienda el uso exclusivo solo de hipoclorito sin EDTA. Sí, les comentaba, yo sé que esta situación es muy controversial y habrá quienes me dicen que estoy mal. Les mostré casos clínicos y les mostré referencias bibliográficas del por qué en lo personal creo que no es conveniente el uso de la EDTA. El EDTA no es nada nuevo, el EDTA lo puso, o el primero en recomendarlo fue Nigar Osby, ya hace muchísimos años. Tiene sentido, empezamos a entender el uso de la EDTA hasta hace algunos años, porque antiguamente se usaba como una irrigación alternándola con el hipoclorito de sodio, hasta que a alguien se le ocurrió y se menciona, ¿sabes qué? No se debe usar así porque la EDTA va a causar una disminución en el efecto solvente y en el efecto antimicrobiano del hipoclorito de sodio. Entonces, ¿qué hace el EDTA? Claro que es muy efectivo para remover la capa residual, mucho más efectivo. Sin embargo, el objetivo final de nuestra instrumentación es precisamente remover la capa residual y limpiarlo mejor el conducto. El doctor Rubén Rosas tiene un trabajo, donde, no lo he visto, es comunicación verbal, pero donde él encontró que con el puro hipoclorito, activándolo ultrasónicamente, es suficiente para remover adecuadamente la capa residual. Entonces, he visto y les mostré casos, pues, clínicos, histológicos, donde vemos claramente la diferencia y el estudio de Olivares y Vázquez, donde ellos muestran que hay mucho mayor filtración en aquellos casos donde se usó previamente la EDTA, porque lógicamente va a agrandar la entrada de los túbulos sanguinarios y posiblemente sea la causa por la cual permita mayor filtración. Le repito, yo sé que hay quienes están totalmente en desacuerdo conmigo, pero bueno, yo tengo que decirle y en qué me estoy basando, o sea, no es que crea, me estoy basando en evidencia científica, en artículos y en casos clínicos histológicos. Muchas gracias, doctor. Les mandan muchos saludos desde Argentina, la doctora Claudia Del Vecchio, también desde Campeche, desde Morelia, y nos hacen otra pregunta muy interesante. ¿Con qué mezcla el hidróxido de calcio para llevarlo al conducto? Bueno, la solución ideal es el agua. Miren, antiguamente no sabíamos cómo funcionaba el hidróxido de calcio. Decíamos, bueno, pues se eleva el pH y esto causa la destrucción de las bacterias, pero seguía la pregunta, ¿qué sucedería con el hipopolisacárido bacteriano? Como ustedes saben, sobre todo en la infección primaria, el predominio, sobre todo en el tercio apical, son bacterias anaerobias gram negativas que en su pared tienen este elemento de hipopolisacárido que es sumamente tóxico, de hecho se llama endotoxina. Entonces en el 94 y en el 95 Safavi publica 2 artículos donde él encuentra y demuestra la inactivación biológica del hipopolisacárido mediante el uso del hidróxido de calcio. Entonces, él encuentra que para que suceda esto, el hidróxido de calcio necesita que haya una liberación efectiva de sus iones, tanto de calcio como hidroxilo. Y encuentra que la mejor solución, la mejor mezcla es el agua. Entonces, puede ser agua que esté limpia, que esté estéril, ¿verdad? Se trata de desinfectar, entonces el agua es el mejor medio de mezcla para el hidróxido de calcio. Perfecto. Le mandan también saludos desde Chile y desde San Diego.
Dice otra pregunta, ¿usted recomienda el uso del paracloromonofenol con el hidróxido de calcio? Definitivamente no. Miren, no era pues el tema de hoy, pero hay los implantes de teflón, copitas de teflón en hueso, en cobayos. Me tocó trabajar durante el posgrado, no me tocó a mí hacer ese experimento, pero tengo diapositivas de Expander, donde él muestra, por ejemplo, diferentes mezclas del hidróxido de calcio, colocando el material mezclado en la copa de teflón e insertándola en hueso, que tiene sus ventajas sobre los implantes subcutáneos, ya que este implante queda fijo en el hueso, no hay movimiento, se evita la inflamación por irritación del movimiento de esto. Y él encuentra que, por ejemplo, a los 30 días, colocando hidróxido de calcio mezclado con agua, es una pequeña porción, lógicamente, pero desaparece por completo el hidróxido, y a los 90 días todo ese espacio está ocupado ya por hueso sano, totalmente. En el caso de cuando lo mezcla con el paramonoclorofenol, el paramonoclorofenol es tan irritante que todavía después de cierto tiempo permanece esa irritación. No digo que clínicamente vaya a ocasionar un fracaso, pero no nos está ofreciendo ningún beneficio más que la toxicidad tisular. Entonces no es conveniente, insisto, el hidróxido de calcio no necesita nada más que agua. Hubo un tiempo en que nosotros también usábamos la clorexidina, yo pensando, bueno, es más fácil tener un material antiséptico. Sin embargo, discutiendo esto con el doctor Safai, me decía, bueno, si la estás usando pensando en sustituir como agua, está perfecto, pero no pienses que estás aumentando el poder antiséptico del hidróxido de calcio con esto, porque la clorexidina en un pH alto se disocia y pierde toda su actividad. Dejamos de usarlo por toda la controversia que hubo en la literatura respecto a la formación de PC, PCA, perdón, gracias, en la interacción que existe entre la clorexidina y el hipoclorito de sodio. Entonces, de nuevo, pues yo creo que el agua es el material más conseguible y es suficiente, es lo más conveniente. Perfecto, doctor. El doctor Herrera le quiere hacer una pregunta, permítame tantito. Sí, gracias. Beto, buenas noches. ¿Qué opinas del uso? Ya ves, para algunos casos de retratamiento hay por ahí, inclusive nuestra buena amiga la doctora Jenny Guerrero utiliza mucho lo que es el ácido cítrico en casos de retratamiento, ¿verdad? Tiene un protocolo que utiliza el ácido cítrico y lo utiliza al momento que están removiendo, ¿verdad? los restos de perse y eso, con supuestamente buen efecto clínico. ¿Tienes alguna experiencia en cuanto a esto? No, no Toño, pero pues, sería muy interesante la pregunta. Jenny creo que nos está escuchando, ojalá que nos mande un correo a ti y a mí para que nos dé la respuesta, ¿no? Ya está, ya está. No tengo experiencia, te lo agradezco la pregunta. Gracias, Beto. ¿Cerramos? Sí, ok, le paso. Muy bien, doctor. Le mandan muchos saludos al doctor Hugo Trujillo desde Michoacán. Nos comentan que ya está casi el tiempo encima, entonces tenemos una pregunta más. Dice que qué tan... Saludos desde el Estado de México y dicen que qué tan efectivo es el usar rayo láser en una pulpa necrótica. Bueno, eso ya lo habíamos leído. Sí. Pero bueno, ya nada más para corroborarlo, ¿verdad? Y realizar en un sellado la entrada del conducto para garantizar el éxito del tratamiento de conductos sin importar la calidad de la rehabilitación. Más que nada, que si existe la posibilidad, ¿no?, de realizar un sellado en la entrada del conducto para garantizar el éxito de nuestra endodoncia, sin importar la calidad. De la calidad de la restauración, supongo. Bueno, es buena idea y se ha reportado esto en la literatura, pero pues tendríamos que usar un material superior al que estamos usando, ¿no?
Se puede hacer sin duda, ¿no? Pero quizá ahí un material que ahorita ya casi nadie usa sería, y sería con resultados excelentes, sería la amalgama. Pero ya es complicado que alguien decida a esta altura usarla, ¿no? Doctor, y una pregunta personal, que en su uso diario, ¿qué prefiere mejor, pues, si colocar torunda de algodón o un pedazo de teflón? ¿Te refieres una vez terminado el tratamiento? Una vez terminado el tratamiento. Muy buena pregunta. Mira, yo creo, tenemos la costumbre, pero a veces abusamos de la confianza, como les mostré un caso de un paciente mío que a los 4 años me llega sin restauración. Sí. Pero normalmente de mi consultorio sacamos la cita con el referidor y nuestra recomendación es que vaya lo más pronto posible. Que no pase de una semana, de 7 días. Entonces, siendo así, creo que sí podríamos dejar la torunda de algodón y, lógicamente, el material provisional que sea lo más profundo posible, por lo menos unos 3, 4, 5 milímetros de espesor, y esto lo hacemos con la intención de facilitarle al dentista, pero lo del teflón lo he escuchado, nunca lo he usado. Nosotros en la facultad, como a veces no es posible que el paciente sea atendido pronto, a veces tardan en dar la cita del departamento de rehabilitación, etcétera. Entonces, los alumnos, la indicación que hacemos es que dejen Provisit o Cavit hasta el fondo, hasta la entrada de los conductos, y los últimos 4 milímetros con ionómero. La idea es que en el momento en que el rehabilitador quite el ionómero, sienta la diferencia a un tejido, a un material un poco más suave, y de esa manera evitar la perforación. Pero me parece bien lo del teflón. Digo, si está estéril y va a ser rápida la restauración, pues sería bueno, ¿no? Muy bien, pues muy buena respuesta, doctor. Y bueno, pues el tiempo se nos ha terminado. Las preguntas que quedaron pendientes se las haremos llegar a través del correo electrónico, y de igual manera las que leímos también, ¿no? Entonces, sí, doc. Quisiera aprovechar pues también para mandar un saludo a todos, un abrazo con cariño, y ojalá que pronto nos veamos en el Congreso en León. Y como siempre estoy a sus órdenes, y de nuevo fue un honor. Les agradezco de todo corazón su atención, el tiempo que estuvieron aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor, por habernos brindado el tiempo, esta conferencia. Y bueno, tiene muchos exalumnos que le mandan muchos saludos, e inclusive pues Latinoamérica se hizo presente, Argentina, Ecuador, Chile, y bueno, hasta San Diego se hizo presente. Entonces, doctor, pues sí, eso sería todo por parte de Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio de Especialistas de Endodoncia AC, a nombre de la doctora Elisa Betancourt, el doctor Antonio Herrera y un servidor Enrique Chagoyán. Le damos cordialmente las gracias y dejamos los micrófonos con nuestros patrocinadores, Diana Montoya, aquí consiguiente. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias, doctor. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional, Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio de Especialistas en Endodoncia AC. Muchísimas gracias, doctor Arriola, por esa interesante información. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Muchas gracias a nuestros queridos idontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta, su aula virtual I+D en el ciberespacio. Agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta, su aula virtual, para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente noche. Hasta la próxima.